Emanuel, Aji Jaime, Aji Emanuel, pues muchas gracias, toda Rabá, a todos por su participación. Mi nombre, pues como lo ven ahí, es Leonel Hernández Osnaya o Leonel HO. Y pues el curso que vamos a estar dando es el curso de Yeshua es Adonai. Es un curso bastante interesante, van a ser 12 sesiones y cada una de estas sesiones va a durar 1 hora y solamente las vamos a dar los días jueves. Solamente los días jueves en este horario de México que es 2 de la tarde. Yo sé que, por decir, en Latinoamérica y al lado de Colombia, de Argentina, y es un poquito más tarde, hay unas cuantas diferencias y de igual manera en Europa, pues ya es de noche, me parece que por allá. Entonces, pues Shalom Ubrajot, que es la paz, tengan mucha paz, bendiciones del Eterno y pues amén. Vamos a dar inicio a esta capacitación, a este curso, ¿vale? No es una capacitación, es un curso. Vamos a iniciar con la tefilá, ¿ok? Vamos a hacer una pequeña tefilá, una pequeña oración. Adonai, Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo. Muchas gracias, Padre. Gracias, Rey Eterno, por esta bendición que nos has dado a todos los que estamos aquí en esta reunión, por estar presentes, por escudriñar más tu palabra, por verdaderamente conocer y entender quién eres tú, Adonai. Te amamos, te exaltamos, bendecimos tu nombre, Rey. Te pido en el nombre de Yeshua que cierres toda palabra de hombre y que solamente sea la palabra de tu Ruach HaKodesh, de tu Santo Espíritu, hablando a través de mí. Permite tener corazón abierto, permite que tengamos una mente y corazón abierto, un espíritu dispuesto, un ruach dispuesto para entender tu palabra, para entender quién eres tú, Adonai. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén, amén, ve amén. Pues amén, amados Javerim, amados Ajim, vamos a iniciar con esta presentación. ¿Cuál es uno de los grandes problemas que tenemos hoy día? Y estos son los puntos claves de esta exposición. Hoy día, al entrar en esta parte de la revelación de las raíces hebreas, han surgido muchísimas divisiones. Si la mayoría de los que estamos hoy en raíces hebreas hemos salido del cristianismo, y en el cristianismo había muchas divisiones, empezando por la Iglesia Católica, está la romana y la ortodoxa. Después en el cristianismo están los bautistas, los pentecostales, presbiterianos, metodistas, neopentecostales, evangélicos, centros cristianos, etcétera. Testigos de Jehová, mormones, séptimo día, pues las divisiones en el cristianismo son muchísimas. Y hoy día también en la parte de raíces hebreas, pues también existen ya muchas divisiones. Es algo muy triste, es muy triste, pero es real. Las divisiones existen en la parte de raíces hebreas. Están los de raíces hebreas que creen que Yeshua es Elohim. Están las personas de raíces hebreas que creen que Yeshua solamente es el Mesías, que es Mashiach, pero que no es Elohim. Y están las personas que niegan totalmente a Yeshua como Mashiach y como Elohim. E inclusive ahí están los que dicen Yahshua, Yeshua, Yahoshua, etcétera. Y pues se ha hecho cada vez una división muchísimo más grande. Y pues bueno, hay que entender con base a las escrituras verdaderamente cuál es nuestro objetivo. ¿Quién es el centro de toda nuestra fe, de toda nuestra emuná? ¿Quién está por encima de todos nosotros? Y pues bueno, esto lo vamos a entender en este curso. Es cierto y es real que es necesario salir de la doctrina romana antisemita cristiana de la que nos encontrábamos, porque es verdad que hay mucha literatura cristiana y gran parte de toda esta literatura está basada en los padres de la iglesia.
Y, oh sorpresa, los padres de la iglesia resulta que son antisemitas. ¿Qué significa el ser antisemita? Significa que pues tienen un odio, un desprecio por los judíos, ¿ok? Y eso, queridos hermanos, eso de ninguna manera es correcto. Eso de ninguna manera es bueno, ¿ok? Y nosotros, al entrar en esta parte de raíces hebreas, hay que reconocer algo muy importante. Nos hemos acercado a los judíos, nos hemos acercado al judaísmo. Y esto está basado en una raíz. ¿Cuál es esa raíz? Osea 4:6. Si me puedes acompañar a tu escritura, Osea o el profeta Oseas 4:6, que es un versículo muy conocido, pero mochado, que nada más comentan la mitad de este versículo y la otra mitad pues la omiten. La parte que todos conocemos de este versículo de Osea es: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, ¿ok? Y todos en el cristianismo, todos en raíces hebreas, nos sabemos de memoria esta primera parte del versículo. Pero ¿qué sigue después? Porque es necesario evaluar en qué estamos creyendo al entrar a este concepto de raíces hebreas. Es necesario evaluar si es correcto, si tiene base escritural esta parte en la que estamos creyendo. Y muchas veces por esta falta de conocimiento, creemos que del judaísmo es de donde vamos a recibir todo este conocimiento. Pero ¿qué dice la escritura? ¿Qué dice la palabra? Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Dice, el versículo de Oseas 6:4 se complementa. Mi pueblo es destruido a falta de conocimiento porque rechazaste el conocimiento. Yo también te rechazaré como Cohen para mí. Porque olvidaste la Torá de tu Elohim, yo también olvidaré a tus hijos. ¿Ok? Entonces vemos que no es el conocimiento del judaísmo, sino el conocimiento en la Torá. Lo que le está diciendo el profeta Osea o el Eterno a través del profeta Osea es: fuiste destruido porque te faltó conocimiento de mi Torah. Esa fue la razón, esa fue la causa de que fue destruido. ¿Ok? El pueblo, ¿vale? Entonces hay que hacernos la pregunta: ¿el acercarnos al judaísmo verdaderamente nos permite adquirir verdadero conocimiento? Y pues bueno, aquí podemos ver esta palabra que para los que no saben hebreo, aquí dice Ani Ma'amin, Ani Ma'amim. Y de hecho hay una canción muy famosa que se llama así: Ani Ma'amim, Ani Ma'amin, Be'emuna Shelema. Esta canción precisamente habla de Mashiach, ¿verdad? Pero esto se conoce como el credo. Para los que fueron católicos, cristianos, se acuerdan que tenían un credo: yo creo en tal cosa, yo creo en otra cosa, yo creo en esto. Bueno, pues los judíos también tienen algo muy similar y lo conocen como el Anima Amim, y son los 13 principios de fe o de emuná del judaísmo. Y estos 13 principios fueron escritos, fueron redactados por el Rambam. ¿Ok? ¿Y quién fue el Rambam? Fue uno de los pensadores judíos más grandes de su época y una de las influencias con más autoridad dentro del judaísmo, inclusive hoy día. Esto significa que el Rambam tenía autoridad para dictar la Ajalá. ¿Qué es la Ajalá? Es la ley judía, ¿ok? Eso es la Alajá, ¿ok? Y dentro de, además de ser un gran rabino, un gran pensador, un gran sabio de la Torá, también fue filósofo, fue médico, ¿ok? Pero es muy interesante que se han llegado a referir a él como el gran águila por su vasto conocimiento en la Torá y el Talmud.
También inclusive lo llegaron a llamar como el segundo Moshe, ¿ok? Él estableció los 13 principios fundamentales de la fe judía. Entonces estamos hablando aquí de una gran eminencia, de un gran sabio de la Torá, ¿ok? ¿Y cuáles fueron estos 13 principios? Los vamos a ver en un momento, pero es también importante destacar que en su tiempo, en el tiempo en el que él generó estos 13 principios, no fueron aceptados por la mayoría de los grupos ortodoxos como emet, como verdad, como realidad dentro del judaísmo, ¿ok? Y es muy importante mencionar que hoy día el no aceptar alguno de estos 13 principios de la fe dentro del judaísmo, al final se te va a considerar como un kofirá, que en español sería como un hereje, hereje al Elohim de Israel. ¿Ok? Es muy importante tener en cuenta esta parte. ¿Ok? Y bueno, ¿cuáles son estos 13 principios? Voy a ponerlo aquí. Son estos que ves aquí. Es mucho texto. Nosotros nos vamos a basar solamente en los que se ven un poquito más resaltados. ¿Vale? Aquí están los 13 principios. De entre los tres, el primero que vamos a analizar es el segundo. Dice, creo con fe perfecta que Elohim es uno. ¿Ok? Y la palabra que utilizó el Rambam para explicar el que Elohim es uno es la palabra Yahid. ¿Ok? Aquí vemos una principal diferencia frente que confronta a la Torá. ¿Qué hacemos nosotros cada Shabbat? Al inicio de cada Shabbat recitamos el Shema, cantamos el Shema. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuche Israel que Adonai, nuestro Elohim, Adonai es uno, ¿ok? Es muy importante entender que la palabra que se utiliza para Echad no es la misma que Yahid, para empezar. Y esto lo vamos a analizar un poquito más adelante, pero resumiendo rápido esto, Yahid significa que es simplemente uno y no está compuesto, no se puede dividir, es uno y listo, ¿ok? Esto no es lo que dice la Torah. No dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Yahid. Esto no lo dice, ¿vale? Dice Adonai Echad. ¿Y cuál es la diferencia entre Yahid y Echad? Que pues Echad es una unidad compuesta que puede separarse, puede dividirse, pero al dividirse no deja de ser Echad y puede volver a unirse, a unificarse. ¿Ok? Eso es muy importante entenderlo. Y lo que dice la Torá es que Adonai es Echad. Aquí vemos un primer principio de Rambam no correcto, de acuerdo a la Torá. El segundo principio es, creo con fe perfecta que Elohim no tiene un cuerpo, no existe nada que le pueda representar. ¡Boom! Para el cristianismo, para los mesiánicos, todo esto está para abajo, ¿ok? Todo esto nos deja fuera de la pelea, es un KO inmediato, ¿verdad? Pero, pues, ¿cuál es la realidad? Somos capaces, nosotros los humanos, de ponerle un límite al sin límites. Somos capaces nosotros de decirle al Eterno, este es tu tope, de aquí tú no pasas. ¿Somos capaces de eso verdaderamente? La respuesta es no. El Eterno es sin límites. Él puede hacer y deshacer. Él puede hacer absolutamente lo que quiera. Y si Él quiere manifestarse en forma de algo, Él lo va a hacer. Y lo vemos a lo largo de toda la palabra. El león de la tribu de Judá, el que está bajo sus alas, el águila, el Eterno se ha representado a sí mismo de muchas formas a lo largo de todo el Tanaj, ¿ok? Y pues bueno, eso no significa precisamente que el Eterno sea un águila o que el Eterno sea un león, sino es una forma en la que Él se ha representado para que nosotros
podamos entender un poco más acerca de él. ¿Ok? Pero este principio, de acuerdo a esta perspectiva que estamos viendo hoy aquí, tampoco es correcto de lo que estudió o de lo que escribió el Rambam. ¿Ok? Y el siguiente principio, que es el principio número 12, dice, creo con fe perfecta en la venida de Mashiach. ¿Ok? Y entonces vemos que Rambam sí creía en un Mashiach, que el judaísmo cree en un Mashiach. Y esto está bastante interesante, porque ¿cuál es la raíz de que el judaísmo cree en Mashiach? ¿Cuál es la raíz de que el cristianismo cree en Mashiach? ¿Ok? ¿De dónde viene este concepto? ¿De dónde viene? Perdón, este concepto de Mashiach, ¿desde dónde viene? Porque verdaderamente en el Tanaj está escrita la palabra Mashiach de manera literal. Verdaderamente podemos ver un versículo claro. Este es el Mashiach al cual yo enviaré y traerá la paz a la tierra, así tal cual Mashiach. ¿O de dónde viene este concepto? Y hay que tener un poquito de contexto en qué punto se empezó a hablar acerca de este concepto. Vemos que pues Israel en el tiempo de David gobernó sobre las 12 tribus de Israel, Salomón reinó sobre las 12 tribus de Israel, pero después de Salomón hubo una división. El hijo de Salomón reinó solamente sobre el reino de Judá, que era el reino del sur, y Jeroboam, que era era un siervo de Salomón, reinó sobre las 10 tribus que eran conocidas como el reino del norte o el reino de Israel. ¿Ok? Después vienen los asirios, porque el reino del norte fue muy rebelde y se los llevan. Los empiezan a dispersar por todo el mundo, solo una pequeña parte se queda en Samaria, pero en Samaria vienen otras personas a habitarlo. Pero el único que queda presente con este concepto de la Torá, de guardar la ley de Adonai, es el reino de Judá. ¿Ok? Y Judá es llevado cautivo a Babilonia, es destruido el templo y pues bueno, se empezaron a preguntar los judíos, ¿por qué nos pasó esto? ¿Por qué nos pasó? Y regresamos al versículo de Oshea. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento en la Torá. ¿Ok? Muy, muy importante. Entonces, ellos empezaron a decir, regresaron del cautiverio en Babilonia, inclusive se quedaron varias escuelas muy importantes. Es por eso que cuando nace Yeshua, después lo que mal se conoce como los Reyes Magos, sino que vienen los sabios de Oriente y vienen precisamente esta parte de Babel, de Babilonia, a entregarle presentes al Mashiach, al Melech Israel, al rey de Israel, ¿ok? A Yeshua, porque empiezan desde Babilonia a establecer escuelas muy, muy importantes del estudio de la Torá. Regresan con Zorobabel, con Esdras, con Nehemías, con el sacerdote Yeshua, inclusive varias personas estuvieron ahí involucradas para la restauración del segundo templo. Y entonces empiezan a juntar grupos, no precisamente de Cuanim o de sacerdotes, sino de judíos, porque recuerden que un sacerdote nada más era el descendiente directo de Aarón, ¿ok? Entonces vienen personas que no son sacerdotes, pero que quieren apoyar al pueblo a darle este conocimiento. Y afuera del templo se empiezan a estudiar la Torá y empiezan a enseñar la Torá. Este grupo se empieza a conocer como los fariseos. Y también vienen los saduceos que, pues bueno, al principio es este grupo de sacerdotes que de igual manera empieza a meditar, empieza a estudiar, empieza a interpretar las escrituras y al meterse, al profundizar, al estudiar, es cuando sale este concepto de Mashiach.
Entonces sí, en efecto, podemos decir que el concepto de Mashiach es un concepto judío, ¿ok? No es un concepto griego, no es un concepto romano. El concepto de Mashiach es un concepto judío, ¿ok? Vino de los judíos, ¿ok? Y ese concepto les gustó a los romanos, les gustó a los griegos y pues bueno, ahí tenemos todo el cristianismo que también creen en un Mashiach, creen para ellos en un Cristo, ¿ok? En un rey ungido, le dicen ellos. Pero bueno, es importante tener en cuenta que el concepto de Mashiach no es griego, no es romano, sino es judío, ¿ok? Entonces, ahora sí, con base a lo que hemos dicho hasta ahorita, es por eso entonces, debido a estos 13 conceptos de fe del Rambam, que debemos rechazar entonces al judaísmo y a los judíos, nosotros que estamos entrando en raíces hebreas. No, hermanos, no, de ninguna manera. Por favor, que esto no se malinterprete como otro mensaje antisemita, porque de ninguna manera nosotros anhelamos la reconciliación entre Judá y Israel, en el volver a caminar como un solo hombre, un solo pueblo, y entendiendo que a su debido tiempo, Judá irá enfrente de todas las 12 tribus, él irá hasta adelante como lo que es el hermano mayor, el hermano que va hasta adelante. Y precisamente estamos a punto de entrar a esas parashot. En la parashá de esta semana nos habla acerca de la reconciliación que va a existir entre dos hermanos, entre Eisaf y entre Jacob. ¿Ok? Y es muy importante entender esto. Ya habrá tiempo, posiblemente en otro curso, hablar de qué representa Eisaf. Pero de acuerdo a los sabios, Eisaf o Edom viene a representar Roma y el cristianismo. ¿Ok? Y pues Jacob, en efecto, pues es todo este concepto de Israel, ¿ok? Entonces, la parashá de esta semana es bastante profética porque habla de que va a haber una reconciliación. La hubo en aquel entonces entre esos dos hermanos, la va a haber en estos tiempos, porque recuerden que la profecía es válida de la Torá hoy día y son ciclos que se repiten, son eventos que van a suceder. Y un evento que está por suceder es la reconciliación de Edom y de Israel, de Eisaf y de Jacob. Entonces, tampoco es para que hoy en día en Raíces Hebreas, por un lado, menospreciemos al cristianismo, ya no queramos nada con ellos, los humillemos, les digamos helenistas, les digamos romanos, les digamos y los despreciemos de ninguna manera. Nosotros estamos aquí para guardar la Torá. Y la Torá tiene un versículo muy específico que dice, no despreciarás o no menospreciarás al edomita porque es tu hermano. Y el edomita, de acuerdo a los sabios, se entiende a toda esta parte del cristianismo, catolicismo, etcétera, ¿vale? A todo lo que ha salido de Roma. Entonces, ni despreciar por un lado al cristianismo, ni despreciar por otro lado al judaísmo. Verdaderamente hoy estamos en la restauración de Israel. Hoy es el punto, y permíteme, Leo, mostrártelo de esta manera. Hoy Samuel está viniendo a Israel de los montes de Efraín para hacer volver a toda la casa de Israel a la Torá, para pararse enfrente del pueblo y leerle toda la Torá, leerle toda la ley, como nos relata el libro de Shmuel, y hacernos conocer nuevamente la Torá. Pero también va a llegar el punto en el que va a venir a reinar Benjamín, es decir, Saúl o Shaul. Y Benjamín, ¿quién es esta parte de Benjamín? De acuerdo a algunos sabios, algunos rabinos, uno de estos rabinos es el rabino Isaac Shapiro, que él menciona que Benjamín se refiere a esta parte de los judíos mesiánicos, los judíos que han creído en Yeshua. ¿Por qué dice él esto? Hay mucho por lo que ahondar y vienen parashot que van a hablar específicamente de esto, pero recuerda que en esta división que hubo de entre Israel y Judá, en el reino de Judá, se quedó media tribu de Judá, perdón, la tribu completa de Judá y media tribu de Benjamín.
El apóstol Pablo o Rab Shaul era de la tribu de Benjamín, pero era judío. Era parte de esta media tribu de Benjamín que se quedó en el reino de Judá y se asimilaron a los judíos. Entonces este rabino Yitzhak Shapiro dice que la tribu de Benjamín o Benjamín se refiere en específico a los judíos mesiánicos, a los judíos que han creído en Yeshua. Y entonces va a llegar el punto profético en el que va a venir esta parte mesiánica también a influenciarnos a todos nosotros y va a ser válido, es profético, porque y nos debemos emocionar cuando eso pase, te lo digo de manera muy personal, porque eso significa que Melech David, que el rey David, es decir, que Yeshua, que el rey ya está pronto a venir, ya está pronto a venir a reinar, ya está pronto a venir a gobernar. Y eso es algo súper interesante, súper profético y que lo debemos esperar con muchísimas ansias. No es para despreciar al judaísmo, no es para despreciar al cristianismo, sino para entender de qué nos habla la Biblia, en qué punto de la historia estamos, en qué punto de la restauración nos encontramos. ¿Ok? Pero de igual manera, por un lado, es triste, un poco triste entender que si se duda de alguno de estos principios del Rambam hoy en día, entonces a nosotros se nos es considerado como Kofrim y como Ofai el Elim, que significa hereje e idólatra. Es muy triste entender o conocer que los judíos a nosotros nos rechazan por la razón de que nosotros creemos en Yeshua como Mashiach. Y vamos a entender un poquito más en qué Mashiach, en qué creemos, en quién creemos, ¿ok? Es necesario llegar al punto en el que tenemos que evaluar si la doctrina en la que estamos es correcta o nos estamos desviando 100% del camino. Es lógico, es válido. Al salir del cristianismo, al principio, cuando nos dijeron, la Torá sigue válida, no es Jesús, es Yeshua, no es Dios, es Elohim. Muchos mostramos resistencia y yo fui parte de esos. Yo no puedo decir que no. Yo fui parte de de esas personas que mostraron resistencia cuando les llegó el mensaje de la Torá, de la vigencia de la Torá, de los nombres Kadosh, ¿ok? Pero también es necesario entonces, si estamos en este punto, reevaluar si los conceptos que hoy día tenemos son verdaderos o nos estamos desviando nuevamente. Entonces, en esta capacitación, o perdón, nuevamente en este curso, tenemos un objetivo y este objetivo es demostrar que Yeshua es Adonai. ¿Ok? Eh, y esto lo vamos a hacer por medio, sí, del Tanaj principalmente. También vamos a analizar el Brit Hadashah, lo que se conoce como el Antiguo o Nuevo Testamento, pero aquí en los nombres, pues es el Tanaj y el Brit Hadashah. Pero también vamos a analizar bastantes conceptos y citas del Talmud, del Midrash e inclusive del Zohar y de la Kabbalah. ¿Por qué? Y muchos, igual manera, nos asustamos. Nuevamente, yo era de esos, ¿vale? Cuando leemos Zohar o Kabbalah, uy, no, ya el hermano se está desviando, ¿no? Pero no, hay que entender muchísimo más. Muchas veces al escuchar la palabra Kabbalah nos asustamos, pero ni siquiera sabemos qué es la Kabbalah. Ni siquiera nos hemos detenido a leer un poco de la Kabbalah. ¿Ok? Entonces, no es para asustarse, no es para espantarse ni nada. Es necesario evaluar todos estos argumentos que los sabios han escrito, porque si son libros, el Talmud, el Midrash, el Zohar, la Kabbalah son escritos de los sabios, de los rabinos, ¿ok? Que a lo largo de milenios han redactado y han estudiado y es parte de la doctrina que se ha compartido en el judaísmo. Y vamos a probar la veracidad de que Yeshua es Adonai
inclusive en estos escritos judíos. Y esto va a ser muy, 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 pero muy hermoso, muy emocionante e interesante. Y además de que también te va a servir a ti, porque hoy en día hay muchos ajim, muchos javerim que, pues por más que hablas con ellos, pues bueno, están bloqueados, están cerrados y que posiblemente traigan argumentos muy buenos al decir que Yeshua no es Adonai, que Yeshua es simplemente el Mesías o que Yeshua ni siquiera es el Mesías y tampoco es Adonai. Entonces, lo que vas a aprender aquí te va a servir para que puedas hablar con estos hermanos, para que les puedas presentar evidencia concisa y concreta. Y pues bueno, al final la decisión va a estar en Abba, en el Eterno. Si Él les quiere abrir sus ojos para que vean verdaderamente quién es Yeshua o no. Pero es muy importante que nosotros estemos armados y que principalmente en el Tanaj, en la Torá, nosotros tengamos las bases necesarias para poder decir que Yeshua es Adonai. ¿Ok? Entonces sí vamos a evaluar esta parte. ¿Ok? Esto es simplemente una introducción. Te repito, van a ser 12 sesiones de este curso de Yeshua es Adonai. Entonces, dentro de el evaluar nuestra fe, ¿creemos en un simple humano sin rasgos divinos? ¿Eso es verdaderamente en lo que creemos? ¿Creemos en que simplemente Yeshua fue un hombre y listo? ¿No pasó nada más? Simplemente es un Mesías en forma de hombre. Un hombre vino a morir por nosotros. Oramos en el nombre de un hombre y ya, de ahí no pasamos. ¿O qué? ¿O verdaderamente en quién creemos? Y Yeshua, ¿qué dijo de sí mismo? ¿Ok? Entonces, por eso también nos vamos a hacer otra pregunta. ¿Por qué querían matar a Yeshua? Y para eso nos vamos a ir a Matillá 12, del 1 al 15. Aquí, en efecto, vamos a leer muchísimo la palabra, vamos a leer la Biblia, vamos a leer el Tanaj, el Brit Hadashah, y bueno, vamos a entender estos conceptos, ¿vale? Acerca de Yeshua. Lo voy a leer de la versión de la Torá viviente. Dice, un Shabbat en aquellos tiempos, Yeshua caminaba por unos campos de trigo. Sus talmidim tenían hambre, así que empezaron a arrancar espigas de grano y a comérsela. Los perushim le vieron y le dijeron, mira, tus talmidim, tus discípulos, están haciendo lo que no es permitido en Shabbat. Aquí ellos le estaban diciendo parte de una alajá judía, de una ley judía. No está permitido el desgajar el grano en Shabbat. ¿Ok? Pero él les dijo, ¿no han leído nunca lo que David y los que estaban con él hicieron cuando tuvieron hambre? Entraron a la casa de Elohim y se comió el pan de la presencia que era prohibido para él y sus acompañantes, sino solamente es permitido para los Kohanim, para los sacerdotes. ¿O no han leído en la Torá que en Shabbat los sacerdotes profanan el Shabbat y sin embargo no son culpables? Pues os digo que uno mayor que el Bet Hamikdash está aquí, que uno mayor que el templo está aquí. ¿A quién se refería? A él mismo. Ojo, ¿qué es el Beit Hamikdash? El templo. Y el templo se hizo para el nombre de Adonai, ¿ok? Cuando Shlomo, en la parte de Malachim, de Reyes, cuando Shlomo hizo el templo, dice que lo hizo para el nombre de Adonai. ¿Y qué vino? Vino la kabod, vino la presencia de Adonai y llenó todo el lugar tanto que todos se tuvieron que salir. ¿Ok? Entonces era un lugar sagrado, era un lugar muy, muy santo, el Beit Hamikdash. ¿Ok? Y Yeshua aquí en este versículo se está poniendo por encima del Beit Hamikdash. Se está poniendo arriba del Beit Hamikdash. Un simple hombre, puede ponerse por encima del mismo templo. Hay que analizarlo, ¿ok? ¿Y qué pasó después de que Yeshua les dijo esto?
Si ustedes supieran lo que quiere decir misericordia quiero en vez de sacrificios de animales, no condenarían al inocente, porque el Ben Ha-Adam es el Adón del Shabbat, refiriéndose a sí mismo. Y yo soy quien decide lo que puede y no puede hacerse en Shabbat. ¿Ok? Un hombre puede tener esa autoridad. Bueno, vemos que el Rambam tenía la autoridad de dictar la halajá judía. Pero aquí está Yeshua directamente diciendo que él tiene la autoridad de decir qué hacer y qué no hacer en el Shabbat. ¿Ok? Saliendo de ese lugar fue a la sinagoga y había ahí un hombre con mano seca y él preguntó, más bien ellos le preguntaron, ¿es permitido sanar en Shabbat? Pero él contestó, si ustedes tienen una oveja que cae en un pozo en Shabbat, ¿quién de ustedes no la agarra y la saca? Cuanto mucho más valioso es un hombre que una oveja. Por lo tanto, lo que es permitido en Shabbat es hacer el bien. ¿Ok? Entonces le dijo al hombre, extiende tu mano, el hombre le extendió y fue restaurada y quedó su mano tan sana como la otra. Pero aquí dice, pero los perushim salieron de allí y empezaron a tramar cómo podrían destruir a Yeshua. ¿Ok? Percantándose de esto, se fue el lugar y mucha gente le siguió y sanaba a todos. ¿Vale? Entonces, ¿qué claves vemos aquí? Una, que Yeshua se puso por encima del Beit Hamikdash y que en ese momento los Perushim dijeron, vamos a destruirle, ¿ok? Entonces, ¿por qué querían matar a Yeshua? Punto número uno, se puso arriba del Beit Hamikdash. Ningún hombre puede ponerse por encima del Beit Hamikdash y Yeshua se puso a sí mismo por el Beit Hamikdash. Ahí también para los que dicen, porque he escuchado, enséñame dónde dice que Yeshua mismo se dijo Elohim, se dijo Dios. Me he encontrado con esa gente. Baruch Adonai, llevo aproximadamente 10 años en esta revelación acerca de la Torá, acerca de los nombres de raíces hebreas. Y bueno, hace aproximadamente unos 7 años me invitaron por ahí a un congreso con un apóstol. Y pues bueno, ahí dentro de ese congreso ya varios igual manera estaban aprendiendo de la Torá, de los nombres, pero llegó un orador, un predicador. Y de igual manera, pues me tocó irme con él de regreso y nos armamos una mega discusión, un mega pleito, porque pues bueno, esta persona hace ya 7 años, imagínate, estaba diciendo que Yeshua era simplemente un hombre, que no podía darse calidad de Elohim. Y él me juraba, me firmaba que él nunca había dicho que él era Elohim, ¿ok? Y que con la Biblia él me lo demostraba, que con Biblia en mano él me lo demostraba. Pues bueno, aquí ya tenemos un primer indicio de que Yeshua se puso por encima del Beit Hamikdash, ¿ok? Ahora vamos a Matillán 9:29 del 2 al 4, perdón, 9:24, perdón. Bueno, creo que aquí me equivoqué un poquito, es Matillán 9 del 2 al 4, perdón. Y dice, y he aquí le trajeron un paralítico tendido en una camilla, y viendo Yeshua la emuná de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo mío, tus pecados te son perdonados. El versículo 3 dice, al ver esto, algunos de los intérpretes de la Torá se dijeron entre sí, este blasfema, este hombre está blasfemando. Yeshua, sabiendo lo que ellos pensaban, dijo, ¿por qué están entreteniendo pensamientos malvados en sus corazones? Entonces, ¿qué vemos aquí? Varias cosas. Yeshua está perdonando los pecados. ¿Por qué los intérpretes de la Torá decían que Yeshua está blasfemando? Porque los intérpretes de la Torá decían, solo Dios, solo Elohim tiene la autoridad para perdonar los pecados. ¿Qué hace este hombre diciendo, tus pecados te son perdonados? ¿Ok? Entonces, nuevamente Yeshua nos está dando aquí, tal vez aquí sí no lo está diciendo de manera directa, pero Yeshua aquí sí está
diciendo firmemente, yo te perdono los pecados, yo te los perdono. Entonces nos está indicando que se estaba diciendo a sí mismo Elohim, ¿ok? Y que los intérpretes de la Torá también se enojaron y también a partir de ahí buscaron cómo matarle, ¿ok? Segundo indicio. Tercer indicio, vámonos a Yohanan 10, 22, a partir del 22 hasta el 33. Que pues bueno, ya de igual manera estamos por acercarnos a la fiesta de Hanukkah y Yeshua, ¿dónde creen que estaban aquí en esta porción del Brit Hashá, de la Besorá? Yeshua estaba en Hanukkah. Dice, entonces llegó la fiesta de Hanukkah en Jerusalén y era invierno. Y Yeshua estaba caminando por el atrio del Mikdash, del Beit HaMikdash, en el pórtico de Shlomo. Los judíos le rodearon y le dijeron, ¿por cuánto más mantendrás nuestras almas en suspenso? Si tú eres el Mashiach, dilo claramente. Yeshua les respondió, os lo he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero no creen porque no son mis ovejas, como les dije. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Y les daré vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Ok? ¿Tú crees que cualquier otro rabino en aquel entonces y inclusive hoy día, que cualquier rabino se puede parar y decir, yo te voy a dar vida eterna? En el momento en el que un rabino haga eso, le dan cuello, en serio. Y Yeshua aquí estaba diciendo, y les daré vida eterna y no perecerán jamás. Después sigue diciendo, lo que mi Padre me ha dado es mayor que todas las cosas y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Ojo, viene algo bien, bien padre y dice, yo y mi Padre somos Ejad, somos uno, ¿ok? Hoy, ¿qué rabino o a lo largo de la historia, qué otro rabino ha dicho, yo y Elohim somos Ejad? Ningún otro lo ha dicho. Yeshua aquí lo está diciendo, ¿vale? Eh, una vez más, los judíos recogieron piedras para apedrearlo. Bueno, aquí la Torah viviente dice que eran judeanos, élites corruptas de Judea. Así dice, ¿vale? Muchas obras excelentes de la presencia de mi Padre en mí les he mostrado. ¿Por cuál de estas obras me apedrean? Y aquí los judíos responden, no es por las obras excelentes que te estamos apedreando, sino porque blasfemas. Siendo hombre, te haces Eloja, que Eloja es el singular de Elohim. ¿Ok? Y pues bueno, una vez más, corroboramos que Yeshua se está declarando a sí mismo Elohim, Elohim, ¿vale? Y el último versículo, ya es el último y es la cereza del pastel, Yohanan 8:28, que dice, Yeshua les dijo de nuevo, cuando ustedes hayan levantado al Ben-Hadam, entonces sabrán que Enaná, así dice la Torah viviente, que lo traducen como yo soy el Elohim viviente, ¿ok? ¿Recuerdas cuando en el monte el Eterno le dijo a Moshe, Ejeye Asher Ejeye, yo seré el que seré, y de ahí pues la Valera y otras versiones lo tradujeron como yo soy el que soy, pero en realidad es seré el que seré, ¿ok? Pues bueno, Yeshua de igual manera estaba teniendo como base ese versículo y estaba diciendo ahí en público, sin pena, sin condena, yo soy, ¿ok? El Elohim viviente. Y nada hago por mí mismo, sino así como mi Padre me enseña, así yo hablo. Increíble, increíble. Yeshua está diciendo, mi Padre me enseña a mí directamente. ¿Quién tiene la habilidad, quién tiene la capacidad de decir hoy eso? Yo le doy gracias a Hakadosh Barujú, al santo bendito sea. ¿Por qué?
Porque sí, gracias al Eterno he tenido muchísimos maestros. El Roe David, eh, a lo largo de toda mi vida he tenido varios maestros. El Roe David ha sido importantísimo. Igual maestros a distancia, cuando me leo un libro, cuando escucho una predicación. Baruch Adonai por sus vidas. Amén. El Eterno me ha permitido aprender muchísimo también a través de la lectura. Desde niño, tenía 6 años, mi mamá a los 6 años ya a base de chanclazos, pero ya leía bien a los 6 años. Y desde los 6 años leo la escritura y me ha gustado siempre muchísimo y el Eterno me ha enseñado muchísimo por eso. Pero es verdad, he tenido maestros. No, no, sí el Eterno por su Ruach HaKodesh, claro que sí me ha enseñado. Pero imagínate a Yeshua diciendo, las cosas que mi padre a mí me enseña, son las únicas que yo hablo. Está hablando de que él directamente estaba con el Padre. ¿Y qué otra persona puede decir directamente eso? Por eso Yeshua es inclusive mayor que Moshe. A Moshe, Yeshua era el que le estaba dictando la Torah, pero Yeshua estaba directamente con el Padre. Nos vamos directamente a Proverbios, a Mishlei 8, en donde dice, yo era el perito, yo estaba con él en todo aspecto. Él se complacía en mí, yo jugaba enfrente de él. Y nos está hablando de Yeshua. Entonces, ¿verdaderamente creemos en un simple humano sin rasgos divinos? De ninguna manera, de ninguna manera. Si tú crees en la Besorá, en los evangelios, lo que se ha traducido como los evangelios, pero que en hebreo es la Besorá, si tú crees lo que está escrito ahí, si tú dices creer en Yeshua, entonces estás creyendo en que Yeshua es Elohim. En eso debemos de creer. ¿Por qué? Porque está escrito. Obviamente vamos a ver muchísimo más con el Tanaj, vamos a ver muchísimo más con otros escritos, pero aquí él mismo se está revelando a sí mismo como Elohim, ¿ok? Y eso es muy importante de tenerlo en cuenta, ¿vale? Ahora, ¿quiénes eran los que lo querían matar? Pues ya lo vimos, ¿no? Fariseos, saduceos, líderes religiosos, pues no recuerdo muy bien ahorita en el Brit Hashá, pero no recuerdo si dice que los celotes, aunque Yeshua tuvo partícipes o sus talmidim fueron partícipes, sí, de fariseos, de celotes, Yohanan el Bautista, por ejemplo, o el sumergidor, Yohanan el sumergidor, eh, era pues parte de los saduceos en un principio, porque su papá era sacerdote, su papá servía en el Beit HaMikdash. Después se separó Yohanan porque no quiso seguir con toda esta élite de corrupción y hubo un pequeño grupo que se separó, se vestían así con ropas de camello, comían de las langostas del campo, etcétera. Y pues bueno, pero había varios grupos religiosos y querían matar a Yeshua. Nuevamente lo querían matar porque él se decía a sí mismo Elohim, porque se ponía por encima del Beit Hamikdash, ¿ok? No lo mataban o no lo querían matar por debatir, porque el debatir en la Torah era algo muy común y que hoy día entre los sabios sigue siendo algo muy común. Hay que tener en cuenta también que Yeshua cumplió con los requisitos necesarios de acuerdo al judaísmo de ese entonces para poder ser rabí, ¿ok? Ninguna persona previa a los 30 años podía ser rabí, ¿ok? Y ningún simple carpintero simplemente se podría llamar a sí mismo rabí de un día para otro, ¿no? Ok, tenía que haber un contexto, tenía que haber una base. ¿Y qué contexto tenemos aquí? Yeshua a los 12 años. ¿En dónde estaba? ¿En dónde estaba? Estaba con los líderes, estaba con los sabios. ¿Y de qué estaba hablando? Estaba hablando de la Torah. Ok, y el rey David de igual manera lo deja muy claro aquí. Y es algo lógico, es algo que simplemente se entiende por lógica. ¿Quién va a tener la capacidad de acercarse a los líderes del pueblo, a los sabios del pueblo? Vamos a ponerlo aquí. Yo ahorita estoy radicando en Veracruz, ¿vale?
Yo así simplemente porque quiero, puedo ir y pararme y ponerme a discutir con el gobernador de Veracruz. ¿Puedo hacerlo yo? De ninguna manera, de ninguna manera. ¿Quiénes son los que pueden acercarse al gobernador de Veracruz? Su círculo, los que están ahí con él, los tal vez por palancas, como se dice aquí en México, ¿no? Tal vez alguien que está muy allegado al gobernador tiene un familiar, tiene un amigo o le soltaron un billetón y ya lo permiten acercarse, ¿no? Pero no cualquier persona se puede acercar al presidente, inclusive. Claro, el presidente de hoy acá en México ha sido un poco más abierto, al contrario, él va y se acerca, ha dado muchas oportunidades, pero inclusive hay sus limitantes. No simplemente puedo ir yo con el presidente, de ninguna manera, ¿ok? Pasa exactamente lo mismo aquí, cuando Yeshua está hablando y los sabios lo están escuchando con mucha atención por toda la sabiduría que sale de su boca respecto a la Torá, es porque precisamente estaban en ese círculo. Su tío era sacerdote. Sus padres eran descendientes directos del rey David. Entonces, Yeshua verdaderamente estaba inmiscuido en todas estas, en toda esta élite, en todos estos, ¿cómo poderlo decir? Lazos, en todos estos lazos entre las personas que sí estaban en la crema innata del estudio de la Torá, de líderes, de sabios, ¿ok? No simplemente cualquier persona. Y por ahí se comenta que cuando se habla acerca de ir con el carpintero, pues de acuerdo a frases coloquiales dentro de los sabios, pues es ir con el maestro de la Torá, con el que sabe la Torá, el carpintero, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta todo este contexto para entender más acerca de Yeshua. Yeshua era un rabino que sí estuvo en la yeshiva, que estuvo estudiando toda su vida la Torá y que toda la vida demostró ser alguien por excelencia en la Torá, un sabio de la Torá. Es por eso que fue aceptado como rabino y todos estos líderes religiosos no querían matarlo por ser rabino, por debatir con él. Eso ha sido algo muy normal. Inclusive Rashi comenta que cuando Joseph despidió a sus hermanos para regresar a su padre, a Jacob, les dice, no discutan en el camino. Y Rashi dice que les estaba diciendo que no debatieran tanto de la Torá. Imagínate, si es así, desde ese entonces se debatía acerca de la Torá. Mucho más en los tiempos de Yeshua y hoy día los sabios siguen debatiendo. Ese no es un problema. El problema no es debatir. El problema era que Yeshua se hacía o se nombraba a sí mismo como Adonai, como Elohim. ¿Ok? Es muy, muy importante tener todo esto en cuenta. Y hay que hacernos otra pregunta. ¿Verdaderamente el problema es que nosotros, que los judíos nos han rechazado a nosotros porque creemos en que un hombre es Mashiach o porque creemos que Yeshua es Adonai? ¿Verdaderamente ese es el problema? Y nos hacemos la pregunta entonces, ¿los judíos han creído en algún hombre como Mashiach? Y fíjense esta imagen que tenemos aquí. Esta imagen es la fotografía del rabino Schneerson. Y bueno, aquí podemos ver que está en inglés. Aquí dice, déjenme activo mi lápiz. No sé para dónde se fue. Ok, aquí dice, Mashiach está aquí. Mashiach está aquí. Solo añade en divinidad y bondad. Es bueno en divinidad y bondad. Larga vida al rabino, nuestro rey Mesías para siempre. ¿Ok? Y se conoce como el rabino Rebe. Aquí, bueno, tengo el libro del regreso del marrano kosher por el rabino Yitzhak Shapira. Lo venden en la librería de Oceana por si lo quieren comprar. Aquí, no sé si se alcance a ver, no pude tomarle una foto, pero hay una inscripción ahí de unas palabras en hebreo. Y ahí está el Rebe,
¿ok? Es el mismo que ves ahorita en pantalla. Las letras en hebreo que tiene ahí escrito dice, he aquí nuestro Elohim, él es Adonai a quien esperábamos, el Rebe Lubavitcher, que viva una vida larga, amén, ¿ok? Entonces, los judíos han creído en un Mesías que es hombre y ese hombre lo han divinizado, ¿ok? Y por eso, esos judíos que han creído en él han dejado de ser judíos, los han excomulgado. No, de ninguna manera. Hay varias asociaciones, varios grupos religiosos de judíos, como el caso de Breslev. Hay otro caso, no me acuerdo cuál es el nombre del otro grupo, que también han creído en Mashiach, en un Mesías divino, en un Mesías hombre, pero ellos no son expulsados del judaísmo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La razón de que a nosotros nos rechazan y a los judíos mesiánicos los rechazan es simplemente por el hecho de que creemos en Yeshua. Y para eso se hizo el judaísmo. El judaísmo se hizo para rechazar a Yeshua, para negarlo. No importa si crees en un Mesías hombre, no importa si crees en un Mesías divino, mientras no sea Yeshua, está bien. En el momento en el que creas en Yeshua, en ese momento vas para atrás y hazle como quieras. Y vamos a ahondar muchísimo más en esto. Vamos a ahondar muchísimo más en esto en las próximas clases. Pero recuerda, por favor, muy importante, rescatar ahí para los que llegaron tarde. De ninguna manera estamos intentando separarnos de Judá. Al contrario, lo que queremos es unirnos. Y el objetivo de este curso es visualizar a través del Tanaj, del Midrash, del Talmud, de la Kabbalah, del Zohar, que inclusive bajo la perspectiva, bajo el lente judío, vamos a poder demostrar que Yeshua es Adonai. Ahorita vimos parte del Brit Hadashah, también vamos a ver parte del Tanaj, pero también a partir de todos los escritos de nuestros sabios, porque sí son nuestros sabios, vamos a demostrar también por sus escritos que Yeshua es Adonai. Y está perfecto porque vienen unas parashot bastante interesantes, vienen ya las parashot de Joseph, y en el transcurso de estas semanas vamos a ir relacionando esas parashot con los cursos que estamos viendo, porque la revelación que viene con las parashot de Joseph es buenísima, es buenísima. Pues bueno, recuerden que siempre hay que buscar el ser ejad, cumplir lo que dijo Yeshua, la oración, la tefilá de Yeshua. Abba, que ellos sean ejad en mí, como yo soy ejad en ti. No es bueno el menospreciar a nuestros hermanos judíos ni a nuestros hermanos cristianos. ¿Ok? No es bueno, no estamos cumpliendo Torah al hacer eso. Siempre hay que demostrar la ajabá, el amor del Eterno y su justicia con nuestros hermanos. Amén. Pues bueno, esto sería todo por la sesión, el curso del día de hoy, la clase del día de hoy. Muchas gracias hermanos. Que el Eterno los bendiga. Ya mañana entramos a Shabbat, ya después de toda la carga de la semana, ya mañana Baruch Adonai a descansar en el reposo de Adonai, en Yeshua. Amén. Pues bueno, si tienen alguna duda, la pueden colocar ahí en el chat de Telegram con todo gusto, sin ningún problema, y la analizamos y la mencionamos en las sesiones que siguen, ¿vale? Pues toda rabá, shalom a todos, Erev Tov, y pues bueno, shalom ubrajot, bendiciones, amados Ajim, shalom, shalom. Toda, hermana Sandra, hermano Marco, amén, shalom. El Eterno los bendiga a todos, amén, amén, shalom. Toda, shalom. Shalom, shalom.